Hola, doncs bé, ja estem aquí de retorn. Espero que hagueu descansat una miqueta i que agafeu forces per aquesta segona part que ve forta. Començarem amb una conferència a càrrec de l'Alberto Gamoneda, de l'Anna Abad i de la Maria Salazar. L'Alberto és educador del Museu Thyssen des de fa molts i molts anys, des del 2002. L'hem convidat diverses vegades a jornades i trobades de propa, però aquest any en especial ens fa molta il·lusió perquè ells fa molts anys que treballen en temes de salut mental al Museu Thyssen-Bornemisza i de Madrid i ho han fet de la mà de l'Anna Abad i la Maria Salazar i els centres socials que elles dirigeixen. Llavors, us deixem ara mateix amb la conferència, que és un directe en diferit, és a dir, que està gravat de fa uns dies, però que us interessarà moltíssim. Després ens connectarem en directe amb tots ells per poder respondre preguntes. I us volia dir confessar que el vídeo està gravat perquè sobretot hi ha un moment que sentireu com una mica uns cops, uns sorolls, i és que a l'Alberto li ha passat el que ens està passant a tots durant el confinament, que ens hem adonat que a casa nostra i al voltant hi ha més obres de les que ens pensàvem i cada dia, si no estan picant aquí, estan picant allà. Per tant, sentireu en algun moment una mica de soroll d'obres, però espero que no us molesti gaire. En tot cas, us deixo amb aquesta conferència que l'hem titulat Creación de redes entre cultura, arte y comunidad. Fins ara. Buenos días, es un placer estar con todos vosotros en estas jornadas que organiza Propacultura, Libres de Estigma. Hoy estamos desde el área de educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y desde el CRPS y el Centro de Día Latina. Mi nombre es Alberto Gamoneda. Para quien no me conozcáis, soy el educador a cargo de las líneas de acción y educación social del área de educación del museo. Tenemos también en esta charla a María Salazar y Ana Abad, y bueno, pues yo creo que lo mejor es que os presentéis vosotras y que contéis un poco cuál es la realidad del recurso, cuál es la realidad de la red, que creo que en Madrid es un poco diferente a otros lugares, y luego empezaremos a abordar también las posibilidades de tejer alianzas entre los espacios de cultura y los espacios sociocomunitarios como en el que vosotras trabajáis. Pues cuando queráis, presentaros. Bueno, me presento, yo soy María Salazar, encantada de estar aquí en este espacio y soy la directora del Centro de Rehabilitación Psicosocial Latina, que pertenece a la Consejería de Política Social, Familia, Infancia y Natalidad de la Comunidad de Madrid y que está gestionado por Grupo 5. Y yo soy Ana Abad, directora del Centro de Día de Latina, y también pertenece al mismo tipo de recurso que María comenta, así que agradecidas de esta oportunidad que nos proporciona Propa, y nos hubiera encantado poder estar allí de manera presencial, pero bueno, esta es una vía importante también para poder llegar y estar compartiendo. Bueno, un poquito por el encuadre que nos pides, Alberto, de dónde están situados nuestros recursos. Son recursos de atención a salud mental y estarían dentro de la red de atención a personas con enfermedad mental, perteneciente a la parte de política social, en estrecha coordinación con dispositivos sanitarios, pero pertenecientes a esta parte que tiene que ver con la integración social de las personas, en este caso personas que tienen un diagnóstico de enfermedad mental. Y además estaríamos en nuestro ámbito de actuación en la zona sur de Madrid, en el distrito de Latina, que es un distrito bastante poblado, ¿no? con un alto índice de población, y nuestro ámbito de actuación se quedaría aquí circunscrito. Es una zona, para los que no lo conozcáis, que está al otro lado del río Manzanares. Son los distritos de Carabanchel, Latina, Usera, con los que tenemos una estrecha colaboración, y vosotras, sobre todo, o vuestros recursos gestionan la zona de Latina. Bueno, buen día a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias a Propacultura. Un placer estar con todos vosotros. Gracias a Claudia Torner, a Sonia Gainza y a todo el equipo de Apropa por generar y tejer estos espacios
entre la cultura y lo sociocomunitario y lo sanitario, que es de lo que se trata, ¿no? Imagino que hay mucha gente de museos que ya tiene, de museos, de espacios culturales, de teatros, la función que hace APROPA, que ya tiene esas redes tejidas con ámbitos o con espacios o entidades sociocomunitarias, pero un poco de lo que queríamos hablar nosotros es de cómo tejemos esas redes en pro de los derechos de participación y el derecho a la cultura, ¿no? Quizá lo que tenga más sentido es hablar de cómo comenzamos o de cómo surge todo esto. Nos remontamos a casi veintitantos años, bueno, a la objeción de conciencia que yo hago en Andes San Fernando, un centro ocupacional de discapacidad, donde Ana Abad era terapeuta ocupacional y donde yo ejercí como monitor de talleres de teatro. Fue donde nos conocimos, donde trabajamos juntos por primera vez, y tiempo después yo entré en el área de educación del museo, ella dejó el área de la discapacidad y comenzó a trabajar en espacios de salud mental en el CRPS Vázquez de Mella, que fue donde, Centro de Rehabilitación Psicosocial Vázquez de Mella, que fue donde retomamos el contacto y planteamos que en los espacios de educación del museo podíamos hacer visitas con las personas que estaban en su centro. Empezó un poco así y en ese tiempo, corrígeme, hace unos 13 años se abre el CRPS Latina bajo tu dirección. Y tenéis una idea del trabajo comunitario, ¿no? Una idea de que hay que devolver las oportunidades de inserción comunitaria a las personas. Ahí es donde empieza un poco el recorrido, ¿no? Yo creo que tenemos la suerte de que nos ha precedido a nuestra participación nuestro querido compañero Sergio Guzmán, ¿no? Donde ya nos habla de la relación entre la salud mental y la cultura, donde era posible, donde empezamos a pensar que querer era crear, y esta posibilidad de poder tejer algo en relación a las oportunidades para las personas con afectación en salud mental, ¿no? Empezamos de una manera muy exploratoria con esas primeras visitas que comentaba Alberto para los grupos, pero bueno, no dejaban de ser unas visitas interactivas, pero quisimos dar un paso más y fue ya con la llegada del CRPS de Latina con María, la oportunidad de poder ir conformando lo que luego sería el proyecto de capacitación y empoderamiento a través del arte. Fuimos como descubriendo de qué manera el arte abría vías, canales, que quizás de otra manera se nos antojaban un tanto más complicados, ¿no? ¿Y cómo conseguíamos...? Sí. Bueno, yo creo que, o sea, que estamos ya haciendo todo un recorrido, pero para la gente que no entienda cómo funcionan estas redes o cómo hacerlo, simplemente fue tener el contacto con vosotras, que erais las profesionales de ese recurso. En vosotras había una voluntad de trabajo centrado en la persona, de que los objetivos de la persona eran lo más importante también, y ese devolverle las oportunidades de participación y ese ejercicio del derecho no solo a la cultura, sino a aportar en comunidad, a desarrollar, que eso es algo que también Sergio Guzmán pone todo su potencial, y a volver a ser una parte activa y importante del entorno comunitario, ¿no? Ahí es donde empezamos a hablar, y empezamos a hablar de las posibilidades. Bajo la dirección de María, que María enseguida ve ese potencial y apoya completamente el proyecto, y como desde terapia ocupacional y desde psicología, con Gemma Moreno, que era la psicóloga y bueno, lo sigue siendo en ese momento, empezamos a tejer esas visitas, ¿no? Pero son unas visitas un poco diferentes. Y son visitas diferentes porque no son visitas usuales al museo. Nosotros, desde el primer momento, tenemos claro que el centro no puede ser el objetivo histórico-artístico ni el consumo de ocio simplemente, sino que la actividad en el museo, si la planteamos a medio o largo plazo,
puede generar una serie de oportunidades que se conviertan en herramienta también para transversalizar el trabajo dentro del recurso y dentro del espacio de museo. Sigue. No En sé si... nuestra cabeza yo creo que sí que teníamos, de una manera un poco difusa, no muy, digamos que se ha ido como aclarando con el paso del tiempo, como tres cuestiones como muy claras, ¿no? Teníamos por un lado mucho miedo a que toda la intervención se quedara de una manera muy endogámica dentro del centro, la vida está fuera de los centros de atención a la salud mental y por tanto las oportunidades las teníamos que dar fuera, teníamos que conseguir esa conquista, ¿no?, de otros espacios más allá de lo sociosanitario. Por otro lado, yo creo que intuimos y luego, bueno, pues eso se fue materializando, como el arte para nosotros era una herramienta de un nuevo descubrimiento de la persona en otro escenario, pero también el descubrimiento por nuestra parte de cosas que nos decían, de cómo el arte pues, nos servía como un vehículo de cosas que a lo mejor de palabra no eran capaces de decir, pero sí que, bueno, pues también un poco en esa idea de conocer, poder conocer mejor a la persona y que también pudiéramos pues, diseñar unas estrategias también de autoconocimiento diferentes, ¿no? Era una herramienta diferente a con lo que nos estábamos manejando en el ámbito más clínico o más sanitario. Y por otro lado, teníamos también siempre esa idea de lucha contra el estigma, es decir, de que las personas participaran en igualdad de condiciones, que pudieran materializar ese derecho a la cultura que todos tenemos y que lo hicieran en espacios normalizados. Y ahí es verdad que el museo supuso para nosotros ese escenario absolutamente privilegiado donde poder mostrar esas habilidades y darle ese conocimiento, esa oportunidad de conocimiento a otra gente, ¿no? Estas tres líneas que en un inicio fueron intuiciones, es verdad que fue un poco una apuesta así que bueno, pues que también fuimos creando, ¿no? Y asumiendo un poquito pues ciertos riesgos con esa idea de que la vida es riesgo y que tenemos que hacer cosas que vayan más allá de lo normativo, de lo establecido, pues es verdad que fueron tomando una consistencia y fueron siendo como un poco los ejes, ¿no?, que nos permitieron la creación del proyecto y ese crecimiento, ¿no? En la base, pues ese trabajo en red, ¿no? Como entre todos fuimos construyendo esa visión. Sí, yo creo que la suerte, ¿no?, que pudimos encontrar también se añadía a que en el museo encontramos siempre que la mirada era sin diagnóstico, ¿no? Centralizada en la vida y centralizada en los proyectos de vida y en las personas que acudíamos al museo, ¿no? Y entonces yo creo que desde ahí todo fue como mucho más fácil. La creación de, quizás la persona participante ya se predispone desde otro lugar, ¿no? Cuando de la misma llegada al museo encuentra que hay una validación nada más llegar, ¿no? Y me parece que eso de alguna forma fue creando un espacio, un escenario de calma que ha ido generando el que, bueno, poco a poco fuéramos puliendo estrategias tanto funcionales como emocionales para que la persona se predisponga a poder estar y dar lo mejor de sí misma y generar espacios de recuperación, ¿no? Y Claro. no solo las personas usuarias, sino también las familias, ¿no? Yo creo que empezamos un poco con esa actividad de visitas, una visita que ya era participativa, igual que todas las actividades que hace o que piensa el área de educación del museo, donde entendemos que el conocimiento no es algo patrimonial de lo histórico-artístico, sino también del aporte de la persona o del espectador o del público que va al museo y que tiene una historia, una narrativa personal que hace que también aporte un conocimiento, que vea las cosas de manera diferente. Entonces, construir esos aportes en torno a los contenidos del museo a través también del diálogo con las personas. Una de las cosas que queríamos es que los participantes fueran haciéndose cada vez más dueños de la actividad y fuimos poco a poco, fuimos desde mostrar que era el espacio, mostrar cuáles eran las posibilidades, que te sientas cómodo en este espacio y a partir de sentirte cómodo en el espacio te vamos lanzando retos para que decidas qué quieres ver, decidas cuáles deben ser los contenidos,
de la actividad, incluso que en vez de ser el educador quien expone esos contenidos, que las propias personas los expongan. También importante el impacto que descubrimos en personas, porque hablamos del ejercicio del derecho a la cultura, pero muchas personas de las que participan en estas actividades ya tenían unos intereses culturales que a veces los mantenían o a veces se habían visto interrumpidas. Estoy pensando en personas que seguro que todos tenemos en la cabeza, como Raquel, que en su primera visita ya vimos que había sucedido algo tan importante para ella que fue un eje del que ir tirando poco a poco, ¿no? Yo creo que tú estabas también, Ana, en esa visita. Igual sí que nos puedes hablar un poco de ese impacto que, según fuimos realizando la actividad, vimos que tenían determinadas personas. Eso es, ¿no? Yo creo que fuimos encontrando que quizás como todas las visitas también iban muy orientadas y ajustadas a las necesidades de las personas, ¿no? Los constructos que desde los centros intentamos trabajar, ya fuera la libertad, el prejuicio, la idea de la locura, ¿no? Quizás fuimos tocando palos que tocaban al ser de las personas. Y en ejemplos como el que comentas de Raquel, por ejemplo, fue muy manifiesto el poder recuperar en ella un aspecto volitivo que tenía orientado hacia su rol de voluntaria, ¿no? Y que ahí empezó a haber una oportunidad que desde ahí pudimos tirar del hilo y poder seguir trabajando, ¿no? Aspectos que tocaban de lleno para luego poder conformar una hoja de ruta orientada a ese llegar a ser, ¿no? De alguna forma. Claro. Y creo que como Raquel en todos, ¿no? Que quizás fuimos lo bonito de la exploración que íbamos teniendo en cada una de las visitas. Lo que estamos viendo es que simplemente ya hay un beneficio y unos objetivos cumplidos en ir a un espacio cultural de la ciudad. Cuestiones Exacto. como salir del entorno, controlar la ansiedad de coger un transporte público, cosas que parecen muy mínimas pero que son muy importantes. De repente, para venir al museo había gente que hacía años que no cogía el metro o el autobús, Claro. y eso implicaba un trabajo de semanas, de meses, desde vosotros haciendo ese apoyo, y simplemente con ver a esa persona en el espacio a determinadas horas. Por ejemplo, cuando se va la luz del sol, había elementos ansiógenos porque estaban demasiado tarde fuera de casa y fuera del barrio, y por eso era importante que el museo fuera un espacio de seguridad y acogedor para ellos, que tuvieran la tranquilidad, por ejemplo, de que el acompañamiento de vuelta a casa lo iban a tener si lo necesitaban para coger ese transporte público. Había gente que visita habitualmente los museos, o gente que lo tenía en su vida y que en determinado momento dejó de hacerlo, ¿no? Y también ese preguntar, ese ¿tú qué piensas? Ese darle valor a tu palabra, darle valor a tu opinión. Por eso es importante que desde los centros también entendamos que, bueno, la visita tradicional tiene un valor y ya aporta cuestiones. Simplemente que un recurso pueda ponerse en contacto y acceder como un grupo de visitantes más es muy importante, pero nosotros veíamos que había posibilidades de transversalizar los objetivos que vosotros teníais y transversalizar también nuestra práctica educativa, de manera que tuviera un impacto significativo en las personas si trabajábamos a medio o largo plazo, ¿no? La actividad puntual tiene un valor, pero si esas personas a lo largo de un curso vienen reiteradamente al museo, y participan en una actividad y conocen al educador, ese espacio se va generando como un espacio de seguridad, de confianza, conocen el lugar y entonces se posibilitan muchas acciones. Exacto. Que es una de las cosas que pasaba con Raquel también, ¿no? Con Raquel y con otros participantes que fueron importantes. Y ahí fue cuando fuimos cediendo. Estamos hablando de un trabajo de 12 años, pero fue bastante rápido. Ya en los primeros años vimos que sucedían, y como todos los trabajos a largo plazo, ha tenido altibajos. Hay cosas, como tú hablabas, el proyecto de empoderamiento y capacitación a través del arte, que fue un nombre que decidieron ellos, y luego se creó otro espacio de trabajo con los participantes dentro de vuestro recurso, que era Turtisen, un nombre que también eligieron ellos y decidieron que querían llamarlo así.
Y Turtisen fue algo muy importante, fue muy interesante, porque contarnos un poco qué pasaba con Turtisen y qué pieza es Turtisen de ese proyecto global que construimos, que era el proyecto de capacitación y empoderamiento a través del arte. Bueno, Turtisen nació de una manera no planificada. Es verdad que hubo ciertas personas que venían al centro y que estaban dentro del proyecto de colaboración con el museo, que en un momento dado fueron ganando tal autonomía en la gestión de las visitas, bueno, las explicaciones que iban dando en torno a distintos temas, que salió de ellos la idea de poder compartirlo con otras personas, ¿no? El poder hacer ese espacio que ellos tenían de disfrute, de participación, hacerlo, bueno, pues poder compartirlo con personas que estaban en otros recursos y de alguna manera pues poder favorecer también el acceso, primero con una visita presencial a los recursos de atención, que podían ser sanitarios, podían ser sociales o podían ser pues, parecidos a los centros donde trabajamos nosotros, y luego sí que hacían una invitación, ¿no?, para participar con ellos en una visita, de forma que fuera como un poco esa puerta de entrada para poder participar también ellos de esta experiencia que para las personas que promovieron el Turtisen y que lo estuvieron gestionando durante un tiempo fue tan importante, porque finalmente fue el que ellos de manera autónoma pues iban gestionando, ¿no? Iban haciendo esta acción de, bueno, pues de poder implicar a otras personas y de poder facilitar también la oportunidad que ellos habían tenido. De hecho, era de carácter absolutamente autónomo, ¿no? Que era lo interesante también del proyecto, en donde los profesionales nos, digamos, facilitábamos, ¿no?, el encuadre, un poco la organización, la sistematización de cómo podría ser, pero realmente el llevar a cabo la tarea siempre fue a cabo de las personas usuarias, ¿no? Y eso yo creo que fue conformando también otro escenario en donde ya se ampliaba el proyecto, ¿no? En esa creación de redes a otros recursos, como bien planteábamos, de todo tipo y de todo tipo de población, además en diversidad. Sucede algo. Yo creo que hay un punto importante. Sí. No, solamente iba a remarcar la importancia que ha tenido tanto en las personas que atendemos como en nosotros mismos como profesionales. Yo creo que para nosotros ha sido una oportunidad enorme de poder aprender que hay ciertas cosas que las tenemos muy metidas en la cabeza cuando atendemos a personas en situación de vulnerabilidad y que de alguna manera tenemos que someter a prueba. Quiero decir, en los recursos de atención a la salud mental hay cierta tendencia a tener un control, a tener, bueno, pues este tipo de experiencias, al final lo que nos devuelve como profesionales es que tenemos que ir asumiendo ciertos riesgos, ¿no? Tenemos que darle a la persona la oportunidad, porque ellos tienen derecho también bueno, pues a correr ciertos riesgos con todos los apoyos y con toda la necesidad, pero siempre respetando que si esa es su voluntad, nosotros tenemos que también hacer frente a la angustia que nos puede provocar bueno, pues el no tener todo ese control. Exacto. Y como aprendizaje también, tanto de Turtisen como del proyecto en general, de cara al profesional, es ver el potencial que tiene el trabajo comunitario, es decir, el salir de escenarios donde todo nos remite a esa cuestión más de diagnóstico y más de enfermedad, y poder llevar a cabo nuestras intervenciones fuera. La potencia que tiene el contexto en cuanto a cómo se comporta la persona, a cómo se comporta la persona con agentes que no tienen nada que ver con este tratamiento de su enfermedad, es decir, prestarle mucha atención a esa dimensión interactiva y a esa dimensión de vida en comunidad, porque tiene muchísima potencia, ¿no? Tiene pues esta parte de que hay cierta pérdida de control, pero que también es un aprendizaje como profesionales, y yo creo que es uno de los puntos más interesantes de cara a nuestra propia revisión como profesionales, de técnicas que podemos utilizar y de miedos que nos tenemos también que Yo creo quizás que hemos ido aprendiendo, ¿no?, que los procesos se adaptan a las personas. Yo creo que eso es un doble impacto, porque también para el área de educación
estaba centrada, tenía una trayectoria con determinados públicos, pero fue un descubrimiento entender que hay redes que, igual que las que se tejen con la escuela, igual que las que se tejen con el profesorado, hay todo un ámbito de profesionales y hay varios niveles de trabajo, y que si aunábamos objetivos, realmente estábamos multiplicando tanto el impacto de los recursos sociocomunitarios como el impacto de nuestras tareas en la labor de educación en los museos. Sobre todo éramos recursos públicos que estaban tejiendo redes que no tienen ningún coste y que benefician a las personas que participan. Y dentro también fue algo que impactó mucho porque es el germen de las líneas de educación y acción social tal como lo entendemos. Turtisen para nosotros tuvo un impacto curioso, y es que en lo que hoy llamamos hecho a medida, entonces lo llamábamos red de públicos, bueno, sucedió algo, y es que los recursos de la red de atención a salud mental de Madrid empezaron a solicitar venir al museo porque Turtisen había ido diseminando y sembrando el interés de la posibilidad. Frente a las visitas, simplemente la acción de visita de ir a un museo, hay un espacio donde podemos trabajar otro tipo de cosas, podemos participar, podemos estar. Y en un par de años pasamos de trabajar con vosotros a trabajar con unos 12, 15 recursos de atención a salud mental de la red, y yo creo que ha debido pasar un 60 o un 75% de la red en un momento u otro, con continuidad o no, a través de esa labor en propia voz de Turtisen. Eran las personas las que venían al museo. Y también en un momento determinado nos planteamos que si esas visitas las habían promovido ellos, con esa labor en la que iban a otros centros a explicar lo que hacíamos en el museo, ¿por qué no las iban también a hacer ellos? Había un antecedente que era el Día Internacional de los Museos, un día de apertura gratuita del museo, donde toda la gente que trabajaba en esas acciones, red de públicos y otros programas también del museo, elegían una obra para explicarla a los visitantes del museo. Pues decidimos que ese liderazgo, si a ellos les apetecía, podían preparar los contenidos, podían preparar las obras y ser ellos los que llevaran esa gestión de la actividad. Y también trabajaban muchas cuestiones transversales: el escuchar, el ser el líder de esa actividad, el cuidar de otros, el cuidar de la información, el organizar la información, el organizar el discurso, el ser consciente de que tengo que controlar mi discurso y tengo que estar pendiente de las preguntas y de la interacción con otros, ¿no? Objetivos que son transversales a cualquier interrelación humana, y que es de lo que se trataba también, de demostrar y posibilitar. Y también, cuando hablábamos de la lucha contra el estigma, éramos conscientes de que eso estaba cumpliendo un valor, y es que estaba visibilizando a personas, algunas de ellas que mantenían el anonimato, pero otras que querían, sin ningún pudor, plantear que ellas eran personas con una diagnosis de enfermedad mental, que estaban en un rol activo y en un rol completamente de construcción. Vimos que en este sistema la gente pasaba de ser una demandadora de servicios a una constructora de servicios, y implícitamente eso lo que te devolvía era tu importancia en la comunidad y tu importancia como constructor. De hecho, hubo personas que hicieron su proceso en Turtisen, y en determinado momento, cuando recuperaron o sentían que habían recuperado áreas de su vida que eran importantes, decidían que era para nosotros el mayor signo de salud, que esa etapa para ellos había terminado. Pero además se había terminado de una manera sana, ¿no? Que yo creo que se podía posibilitar estos cierres sanos, que a lo mejor la persona cuando acude a los centros no está habituada a este tipo de, ¿no? de cierres de una manera tan sana y tan fácil. Sí, Yo creo que la dimensión esta que comentabas, Alberto,
que yo creo que es algo en lo que tenemos que focalizar toda nuestra atención, que es la dimensión del trabajo contra el estigma, ¿no? De ese verdadero trabajo de transformación social a un nivel más global, como podían ser esas visitas del Día de los Museos, donde era una oportunidad de interacción, bueno, pues de poder trasladar todo el potencial, ¿no? Y bueno, pues sobre todo a través de una acción de valor, es decir, no es una acción donde uno pasivamente está recibiendo la ayuda del otro, sino que lo que le está devolviendo a la sociedad es una acción de valor, pero también en esas pequeñitas cosas que es el cómo se siente la persona cuando está desempeñando otro tipo de rol en relación a esta idea de estar cambiando de un rol más de enfermo a un autoconcepto mucho más, bueno, menos contaminado por este autoestigma, ¿no? El cómo hemos podido trabajar con entornos familiares donde había mucho esa idea de que la persona con diagnóstico era una persona no capaz. Bueno, pues esto fue una puesta a prueba de que la persona era capaz de llevar a cabo la visita, donde el que recibía la visita era el familiar o lo hacían de manera conjunta, es decir, el poder devolver esta idea de posibilidad y de, bueno, pues de reducir esos prejuicios que podían estar ahí. Hemos trabajado también con los centros de salud mental, con equipos de psiquiatras, de trabajador social, de enfermería, que han podido ver cómo una persona que tal vez en un entorno de despacho no presentaba una competencia o ellos no podían ver esa competencia porque no era el contexto adecuado, le veían competente en esas visitas que organizaban ellos y que las llevaban ellos, ¿no? Donde el equipo de salud mental eran los visitantes. Hemos trabajado a nivel de barrio con asociaciones de vecinos, con Centro Cultural de la Mujer, para precisamente hacer esta parte de estamos aportando valor con nuestras acciones, ¿no? Que creemos que es un punto muy importante para lograr esa transformación social, es decir, ese cambio de mirada de no somos personas que estemos aquí solo para recibir, sino que somos personas que podemos cuidar la dinámica de barrio y de vida y le podemos dar valor a todo esto, ¿no? Agentes de salud, ¿no? Agentes de vida. Apostamos sobre el ser ocupacional, ¿no? Y el ser funcional de las personas. Y desde ahí, bueno, pues la mayor de la potencia, ¿no? Que tiene cada uno de los participantes. ¿Cuál? En realidad, de lo que estamos hablando y de lo que de lo que nos fuimos dando cuenta desde el primer momento es que abordado así, tú hablabas de una manera intuitiva, pero sí que quiero hacer énfasis en que esa manera intuitiva no fue una improvisación, sino que detrás de cada acción había siempre una reflexión y en ese sentido, aunque nacimos un poco de manera orgánica, hemos ido funcionando como casi una IAP, como una investigación, acción, participación. En realidad ha sido un laboratorio de participación cultural, un laboratorio de crear una red donde hemos ido reflexionando detrás de cada acción, viendo las posibilidades, siendo conscientes de la multidimensionalidad que adquiría, de cómo podíamos impactar en lo personal, en lo grupal, en lo familiar, en lo social y casi en toda una sistémica social y siendo conscientes del valor del trabajo, que eso fue un diálogo muy, muy importante que tuvimos con los participantes, con los profesionales y con el museo, sobre qué enfoque queríamos dar y cómo lo que no queríamos caer era en un enfoque clínico que era el que ya tenían las actividades, que esto era un espacio de salud y que precisamente lo que trabajamos es con la parte sana de las personas, trabajamos en salutogénesis y lo que buscamos es que ese espacio sea un potenciador de todos los objetivos de trabajo que hay. La experiencia en sí, yo creo que funciona para cualquiera y el espacio de comunidad es saludable para cualquiera, tenga lo que tenga y tenga la etiqueta o le hayan puesto o se haya puesto la etiqueta que sea. O sea, salir a ver una exposición, tomarte unas cañas con los amigos o irte luego a cenar o quedar antes para comer, que era lo que hacía muchas veces el grupo. Quedaban en el centro de Madrid y a veces era divertido porque se les olvidaba avisar al educador o al terapeuta que iba a hacer el apoyo
y llegaban al museo y decían, nos hemos ido a comer y no le hemos avisado. Y lo grande es que eso era un signo de, vale. Igual que hemos sido muy conscientes de que esa actividad, y esas son las líneas de futuro, no podía quedarse en un espacio segregado de acceso. Vale, las personas con una diagnosis ya vienen con sus centros, ya son una realidad en el museo. Al museo le ha ampliado el potencial y la función que tiene. Hemos impactado en un montón de gente. O sea, ya es una realidad para muchos museos, y en el Thyssen lo es hace años, que los recursos de personas con diagnosis de enfermedad mental vienen. Hay mucha gente con diagnosis que viene por su cuenta. Claro. Hay mucha gente que viene por su cuenta y que no está. Y bueno, para mí eso es lo saludable. Pero también hay que crear espacios que sean inclusivos, ¿no? Espacios donde la gente, independientemente de el recurso en el que participe o al colectivo al que pertenezca, esté en la comunidad. Y ese es el reto en el que estamos también, ¿no? Y que para muchas personas que han participado en todo este proceso, el largo proceso de 13 años, ha significado. También hemos sido conscientes de los límites que tenía el sistema. Hemos trabajado entre lo dado y lo posible. Hemos apoyado y potenciado a personas que han hecho todo lo que tenían que hacer, han hecho su proceso, y el sistema no ha sido capaz de darles una respuesta cuando ya habían hecho todo su proceso de recuperación, ¿no? Habían recuperado estudios, habían recuperado... Y además, un signo de salud es que las propias personas te dicen que son conscientes de lo difícil de la situación, ¿no? No vamos a engañarnos sobre la realidad, que alguien que tiene discapacidad, con las rentas mínimas, con las pensiones que tienen, y muchas veces con un sistema social que incapacita también a esa persona y que crea discapacidad cuando la persona no la tiene. Exacto. Sí, pero también fíjate en eso, Alberto, reconociendo toda la limitación que eso tiene, eso ha habido momentos en los que se ha constituido también como un motivo de reflexión dentro del museo, es decir, como también la gente consciente de todas estas limitaciones también ha querido trasladar al otro y trasladar fuera cuáles han sido esas limitaciones, ¿no? Pues se ha hablado, en el museo se ha hablado de derechos, se ha hablado de sentimientos, ¿no? De frustraciones. Quiero decir que también ha servido como, bueno, pues para poder organizar esos discursos que a veces no tienen lugar donde resonar. Bueno, pues el museo también ha servido para poder hablar de eso, para poder compartirlo con otros, ¿no? No se han encontrado soluciones todavía, pero se ha puesto a circular la palabra, ¿no? Que eso también nos parecía interesante. Y sigue sirviendo, ¿no? De hecho, a raíz del COVID también nos hemos visto en otro reto, ¿no? Que era la adaptación de todo este proyecto, de qué forma poder darle sentido con las limitaciones que teníamos a nivel tecnológico y demás. Y bueno, los retos que hemos podido ir consiguiendo, ¿no, Alberto? A la forma de poder llegar a las diferentes personas, usuarios. Una de las cosas que hemos visto en esta situación es que la red funciona, porque claro, fuera del desconcierto inicial, desde los profesionales y desde los participantes hubo una demanda de seguir, y vimos cómo podíamos seguir, y hubo la creación de grupos de WhatsApp y la creación de podcast y espacios de debate a través de los grupos de WhatsApp. Lo interesante fue que a través de eso pudimos llegar a gente que habitualmente no podía o veía impedida su participación en el museo por miedo a salir, por una serie de condiciones, porque no participaba activamente, pero que han descubierto ese interés, incluso a veces han verbalizado su interés de que cuando toda esta situación pase quieren ir físicamente al museo, y hemos descubierto que de repente nace ese interés por volver a formar parte activa, ¿no? Creo que es interesante también que este proceso de evaluación constante que hemos ido haciendo tiene que ver con la escucha, con estar muy atentos a qué te dice la persona, qué quiere hacer y cuáles son sus intereses. El museo no es para todas las personas, hay gente que no le gusta.
bueno, pruébalo y luego decide si quieres estar o no estar. Pero sí que hay personas que ya de inicio tienen esos intereses culturales o simplemente participan en una visita y se dan cuenta de que es algo diferente a lo que ellos creían, y también hay un porcentaje, hay que decirlo, de gente que prueba y dice, ah, esto no es para mí. Claro, pero fíjate qué interesante esto que planteas, ¿no? Porque en esa invitación al poder participar es una invitación libre, donde la persona no se siente coaccionada en ningún sentido, ¿no? Que esto es lo más interesante. Es una exploración en donde la persona ya anticipa que puede ser posible, ¿no? Y que rompe de alguna manera la trayectoria en la que viene, que a veces en los procesos de vida ¿no? que las personas traen resulta complicado. Esta invitación al poder participar y después elegir en sí mismo ya es un factor de sanación, ¿no? Y de poder elegir finalmente, efectivamente, pues mira, no me apetece participar y ya está. Y además, saber soltar los profesionales, ¿no? Algo que nos cuesta tanto, ¿verdad? Y el dejar ir. Dejar ir vosotros y dejar ir nosotros a... Exacto. Lo importante es el contenido histórico-artístico. Bueno, igual tenemos que plantear que lo importante es la participación, el diálogo y lo que las personas tienen que decir, y que igual los contenidos del museo, si funcionan de manera especular con la persona, si son un reflejo de la identidad del visitante, pueden hablar de su vida personal también, y eso es lo que tiene de universal también el arte a través del diálogo. Uno de los proyectos interesantes antes del COVID, que lo estamos intentando cerrar ahora, era el manifiesto Van Gogh, que era un manifiesto sobre derechos de la discapacidad, donde a través de la biografía de artistas y a través de cuadros y obras de la colección hablábamos de los derechos y de la vulneración de derechos. Lo más interesante de esas jornadas que hacíamos era como de repente ellos hablaban de cuestiones como la medicación, de cuestiones como la consulta con el psiquiatra, sobre si se sentían escuchados o no se sentían escuchados, sobre cuáles eran sus expectativas de vida, y teníamos la sensación de que de repente nos estaban hablando de sus vidas y también podíamos ver ese reflejo en las obras del museo, ¿no? Yo creo que es un gran potencial. Perdón, Alberto, que te interrumpo. Nada, simplemente lo he comentado al principio, ¿no? Cómo también estamos abriendo nuevos canales de comunicación que son muy diferentes a los que estamos a lo mejor más acostumbrados, ¿no? Por eso también los profesionales al principio no nos sentíamos como que teníamos ese control, ¿no? Que también asumimos también esa parte de riesgo. Porque a veces yo creo que hay demasiada insistencia en nuestro ámbito en que todo tiene que pasar por la palabra, ¿no? Todo tiene que ser cómo te sientes, cómo estás, cómo... Y creo que hay emociones muy vinculadas con el sufrimiento humano que no es posible transformarlas en palabras, ¿no? Pero a lo mejor a través de una imagen, a través de algo que te suscita, a partir de empezar a hablar de algo que realmente te está tocando, y en este caso, pues yo creo que las obras son esos vehículos, son esas herramientas, empezamos a descubrir cosas de las personas que no habíamos escuchado nunca en un despacho, ¿no? Cómo la gente nos estaba contando cosas que eran tan importantes, que le estaban atravesando, que le estaban haciendo todo ese daño, simplemente porque nos estaban contando de una manera un cuadro, ¿no? Nos lo contaban a nosotros, se lo contaban al compañero y sobre todo se lo contaban a sí mismos, ¿no? Entonces, todo ese proceso de lo que nos van contando a través bueno, pues de la obra, ¿no? Que al final, bueno, pues no deja de ser abrir nuevos canales de comunicación, que creo que en nuestro ámbito pues estamos muy necesitados, Claro. ¿no? De nuevos... Y cómo de repente las familias encontrar a través de las obras del museo la explicación a su momento de vida, ¿no? Y al proceso que vitalmente estaban teniendo con cada uno de sus familiares, ¿verdad? Y de repente darle el sentido y poder contárselo de esta Creo manera. que hay algo importante cuando hablamos de personas, independientemente de la etiqueta, de lo que estamos hablando, sobre todo en salud mental, es de mucho sufrimiento. Sufrimiento en las personas, sufrimiento en las familias, sufrimiento en el contexto, a veces un dolor no entendido, un dolor silenciado, un dolor que se intenta invisibilizar o normalizar por a veces vergüenza social, por no entender que la normalidad debe ser la diversidad. Hay un conflicto entre el derecho a la privacidad
de la persona y también el empoderamiento, ¿no? El empoderamiento de esa persona de, bueno, esto es lo que me pasa y ya está, no tengo ni por qué esconderlo ni por qué avergonzarme. Yo creo que estamos asistiendo a movimientos como el Orgullo Loco, que es un movimiento bien potente y sobre todo que lo que reivindica es la diversidad, igual que hay una diversidad sexual, una diversidad racial o una diversidad de aspectos, tiene que haber una diversidad psíquica también, fuera de unos cánones de normalidad, ¿no? Y tiene que haber una naturalización de, bueno, de la locura o de la enfermedad mental, como queramos llamarlo, o de los trastornos mentales. Pero también eso tiene que ser algo que nazca dentro del propio colectivo y para eso hay que devolverle la voz, hay que devolverle esa capacidad de decisión y creo que los espacios comunitarios tienen la función también de ir empoderando. Ya hay muchas personas que están liderando el movimiento y que lo hacen de una manera muy importante, pero estos espacios tienen esa función de ir devolviendo voz también y ir devolviendo capacidad de decisión y sobre todo de generar que las personas puedan establecer sus normas de diálogo. Creo que eso es importante, ¿no? Y creo que cuando hablamos de luchar contra el estigma, vosotros estáis en la cátedra con la Universidad de Lucha contra el Estigma, Grupo 5, la Universidad Complutense, recogiendo acciones no solo en salud mental, sino en todos los ámbitos de población en riesgo de exclusión. Tenemos que acabar con esas discriminaciones y creo que las personas, pues ya creo que vamos a ir cerrando, tienen ese privilegio epistémico y privilegio epistémico es eso que hablamos muchas veces de que experto viene de esperiri y esperiri es experiencia y quien tiene la experiencia en enfermedad mental son las propias personas que han vivido esos procesos a veces muy traumáticos. Igual que los feminismos negros en su momento descubrieron la interseccionalidad y cómo estás en medio de muchas discriminaciones, las personas con diagnosis de enfermedad mental están en medio de muchas discriminaciones y tienen o se están construyendo también en esa conciencia de que son un espacio de ejercicio político, de ejercicio de la ciudadanía, de ejercicio de derecho a la cultura y que tienen una voz propia. Una voz que en las jornadas estamos oyendo y con profesionales también como vosotros y otros profesionales como Mariano Hernández, como otros que nos acompañan, que también son conscientes de la importancia de generar estos espacios de diálogo y de generar la escucha que muchas veces no se ha tenido con las personas. Yo creo que eso, Alberto, solamente por ponerle al hilo, ¿no?, de esta argumentación que estás dando, nos coloca a nosotros en esa posición de también tenemos que cambiar nosotros. Quiero decir, es una cuestión de dar voz y es una cuestión por parte de toda la sociedad de poner oreja y poder decir qué hay en mí que me está impidiendo ver toda la complejidad de un ser humano, porque todo queda metido dentro de una etiqueta. Es por eso por lo que efectivamente sacamos adelante la Cátedra contra el Estigma con esa idea de poder poner el foco en qué es lo que nos pasa con la diversidad, por qué no somos capaces de cambiar la mirada de personas que viven con una etiqueta, ¿no?, que ya pueden ser personas con enfermedad mental, personas en situación de sin hogar. Cualquier persona que esté atrapada en una etiqueta tiene el derecho a ser visto por el resto de los demás con toda su complejidad y con toda su riqueza como un ser humano completo que es. Entonces, eso fue un poco lo que nos impulsó a hacer esta cátedra, que tiene su página web y tiene sus acciones y también con esa idea de poder aunar la parte de cosas que se hacen en el ámbito aplicado junto con toda la necesaria sistematización de estudio, de evaluación, de ver si las cosas funcionan o no a través de todo el aporte que nos da la universidad, ¿no? Pero creo que sí que es una oportunidad de transformación de uno que habla y otro que escucha. Y tenemos que cambiarnos de manera
simultánea, los unos a los otros, en esta sinergia, ¿no? Exacto. Que Y vamos además, construyendo. ¿no?, la creencia en que los procesos se pueden adaptar a las personas, ¿no?, y no en sentido inverso. Y creo que el museo, el trabajo que hemos ido elaborando con el museo, da fe de ello, ¿no? Cómo se ha ido adaptando a cualquier tipo de necesidad, circunstancia, especificidad que presentaba la persona en relación a su momento, ¿no? Creo que hay algo también para cerrar, y es cómo hemos ido construyendo también en ese IAP, esa investigación, acción, participación, ese laboratorio en el que se ha convertido toda esta experiencia, que nace simplemente de generar la posibilidad y de ver recursos y de cruzar esos objetivos, que es un proyecto de investigación con la Universidad de Vic a través de Nerea Ríos y Salvador Simó, donde lo que hacíamos era valorar todos los objetivos e indicadores de logro que nosotros habíamos acumulado durante 12 años para cruzarlos con un proyecto de investigación sobre un grupo base, de un grupo objetivo, Diana, que a través de 6 sesiones fue gestionando todo la participación en el museo, y construimos un análisis del discurso de sus propias narrativas, y cruzamos esos indicadores de logro que nosotros habíamos construido en esa especie de IAP orgánica un poco sui generis, con esta investigación más formalizada de la Universidad de Vic. No sé, Ana, si nos quieres contar algo de esto para cerrar. Bueno, que hemos podido hacer o que seguimos, ¿no? Casi rematando la faena en este proyecto de investigación, como bien decías, y que al final, bueno, lo que viene a demostrar es la creencia de una manera evidenciada, ¿no? La creencia que durante tantos años hemos ido germinando. Así que quizás es lo más maravilloso, el poder demostrar que no solamente en nuestro discurso, ¿no?, en nuestra creencia como profesionales, como personas, participantes, tenemos frente al proyecto en colaboración con el museo, sino que de una manera evidenciada nos traslada que sí, que es posible, que hay una transformación interna en los procesos de recuperación de las personas y también en esa transformación social de la que hablábamos, ¿no? Bueno, yo no sé si un impacto, pero evidentemente toda esa actividad y todo ese trabajo colectivo ha tenido o ha sido uno de los apoyos en los procesos personales de muchas personas que han reconstruido facetas de su vida, o que han retomado aspectos de su vida que estaban perdidos o que estaban un tanto olvidados, ¿no? Entonces, el museo es un espacio que no solo cumple una función, sino que puede proyectar muchas más funciones. Igual que hablamos del museo, no hemos hablado de los talleres de arte, se nos quedan muchos aspectos por tocar. Imagino que los conciertos, el teatro y las redes a través de la cultura y de otras entidades que se crean a través del museo. El museo ha sido como un epicentro para Latina, donde han surgido acciones con grupos de danza, acciones de cine, acciones de teatro, talleres literarios. Ha surgido en el museo toda una concepción de las líneas de educación y acción social hacia la inclusión real, y en vosotros ha surgido todo un giro hacia la cultura en general como recurso. Absolutamente. Para nosotros sí que ha sido la constatación de que el arte es una herramienta de transformación social muy potente. Es una herramienta cargada de futuro para las personas que atendemos, y sobre todo para lograr esa verdadera inclusión y esa materialización de derechos, y también es algo que nos expone también a cambios en nosotros, ¿no? Que nos saca un poco de esta idea de permeabilidad y de, bueno, pues que tenemos que cambiar al hilo pues a medida que van cambiando las personas su lugar en el mundo, tenemos que irles acompañando, a veces con más intensidad, a veces con menos, a veces estando, o a veces controlándonos la angustia que nos supone el no estar, ¿no? Y el dejar que la gente pues siga su proyecto de vida como le gustaría tenerlo. Bueno, yo creo que nos hemos pasado ya en unos minutos largos. Vamos a despedirnos, a agradecer. Perdón el tiempo que os hayamos podido robar a la organización. Y bueno, pues nos da mucha penita no poder estar
con vosotros y vosotras allí en persona, escuchando a Sergio Guzmán, a los otros ponentes, a las voces en primera persona, y felicitar también a Propa por la construcción de jornadas como esta, que son espacios plurales donde se crean posibilidades y se tejen redes. Un placer, y cualquier cosa que necesitéis, sabéis dónde nos tenéis, tanto al CRPS Latina, al Centro de Día Latina, y al área de educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Connectarem de fet en directe amb l'Alberto, amb la Maria i l'Anna, que no sé si ja ens escolten o no. En tot cas, també comentar-vos que, ja que tenim aquí en Sergio Guzmán, doncs he aprofitat una mica més d'ell. Li he demanat que es connecti i així les preguntes que ell tenia li pugui fer directament a l'Alberto. Hola, Alberto, no sé si nos oyes. D'atenció, streaming, un segon, ens estem connectant. ¿Sí? ¿Funciona? Hola, buen día. Hola, Alberto, ¿me oyes? ¿Te oímos? Ah, ¿me oye Ana o María? Sí, yo soy Ana, es que te oímos. Ana, qué bien. Hola. Buen día, buen día. ¿Qué tal? Y Alberto, no sé si le escuchamos. Estamos al final los tres. Estamos María, Ana y yo. Buen día. Ah, bien. Ahora sí, Alberto, buen día. Buen día a todos. Bien. Buenos días. Buen día. No sé si estáis viendo que estamos aquí yo misma y Sergio. ¿Le veis? ¿Sí? Yo no puedo ver la imagen. Yo sí os veo. Un saludo, un abrazo, Sergio. ¿Qué tal, Alberto? Desde aquí, con muchas ganas de veros. Igualmente. Bueno, queríamos haceros alguna pregunta. Como sé que Sergio estás apuntando un par de preguntas, no sé si podéis lanzar ya... Bueno, Alberto, Ana y María, o sea, porque yo creo que todos estamos alineados en impulsar proyectos así, creemos en ello, pero yo os quería preguntar cuáles han sido las mayores barreras que encontráis todavía para poder impulsar proyectos así, y después, ¿cuál es el elemento interno vuestro que os empuja a seguir luchando y desarrollando este tipo de acciones, ¿no? Yo creo que la vocación está, creo que el beneficio también, pero creo que es importante hablar también de las cosas que tenemos que seguir trabajando para limitarlas. Y después conocer, cuando hablan de la motivación en los profesionales, qué es lo que os empuja, ¿no?, a vosotras y Alberto a seguir realizando este tipo de acciones, ¿no? Que creo que también hay que darle un valor, porque esto no viene de la formación profesional, sino esto viene del interior de cada uno. No sé si ahí... Sí, ahí lanzarnos. Bueno, buen día, hubiera sido genial el poder haber estado ahí con vosotras y con vosotros. Gracias. Y nos sentimos en familia, así que gracias, mi querido Sergio, por esta maravillosa pregunta que también nos cuestionas y que de alguna forma compartimos y tantas veces hemos podido hablar, ¿no? No sé si, bueno, luego comentarán también María y Alberto, pero a mí me sale decir de entrada que la esperanza es el motor que nos une y el que nos empuja a tirar para adelante, aunque los retos que se nos plantean en la vida sean un poco complicados. Y tal vez como son complicados, hace que tengamos todavía más esperanza, ¿no? Entonces, quizás las dificultades que más nos hemos ido encontrando a lo largo del tiempo es esta que planteabas, ¿no? De cara a los profesionales que van entrando y saliendo de los proyectos en trabajo, y que al final, si no tenemos esta parte de la creencia en las personas y la creencia en los propios programas, difícilmente los podemos llevar a cabo, ¿no? Entonces yo me quedaría más con esta sensación de que a veces cómo nos cuesta a las personas, los profesionales, dejar espacios de poder y para ponernos en algo igualitario con el resto de los participantes y hacerlo de verdad y de una manera honesta. Entonces, bueno, pues yo creo que desde ahí ese es uno de los hándicaps que nos vamos encontrando a lo largo del camino, pero que a su vez también supone un reto agarrados a esta esperanza y siguiendo faros, como los que nos plantea nuestro querido maestro Mariano Hernández, fiel creyente
psiquiatra, ¿no? de todas las posibilidades del arte, y gente como tú, Sergio, que trabajas también en la misma línea, gente como Apropa, que también trata, ¿no? de llevar a cabo proyectos desde Murcia, nuestro querido Juan, en fin, tantos faros que uno sigue, ¿no? No sé si por ahí Alberto o María. Pues yo no sé si... Sí, ellos... A ver, el por qué... pues creo que por nada que tenga que ver con la generosidad, sino por algo que tiene que ver con que tu trabajo sea significativo, ¿no? Por lo mismo que estamos hablando en dirección contraria, a uno como profesional le hace falta entender que el trabajo sirve para algo, sirve para alguien y que en alguien produce un impacto. Para mí el arte ha sido un elemento personal y un elemento personal importante y una tabla de salvación en muchos momentos. El arte, tanto en su contemplación como en su disfrute, ha sido un espacio de reflexión y de toma de conciencia y hay algo egoísta en querer que otros lo entiendan de la misma manera para poder dialogar sobre ello también, ¿no? Entonces, que las personas tengan diagnosis o no, que vienen en los grupos al museo, puedan establecer un espacio de reflexión contigo y un espacio de toma de conciencia y además que haya un momento en el que nos planteemos que haya una cesión de rol, que lo importante no seas tú, sino que ellos lideren, es parte de que el trabajo tenga sentido, ¿no? Que alguien no te escuche en silencio, sino que alguien te cuestione, es algo interesante. Lo terrible en la vida es cuando no hay tensión. La tensión, la falta de tensión es la muerte. Y para que una obra de arte tenga interés, tiene que tener una tensión. Para que algo en la vida tenga interés, tiene que tener ese conflicto. Y esos conflictos, esas contradicciones entre, como diría Fiorini también, ese trabajar entre lo dado y lo posible, entre lo dado de la institución. Siempre vamos a tener contradicciones. Tú las vives mejor que nadie también. Las vivimos todos en estos contextos también, entre lo que hacemos y lo que querríamos hacer. Cuánto podemos construir y cuánto es real. Cuando tú hablabas de los problemas que encontramos, pues muchas veces hay que estar entre las tensiones de la institución, dentro del museo también, de lo que querrías hacer, de lo posible, de lo económico, de las barreras que te encuentras y también del respeto al proceso de las personas y muy atento a tu sombra, porque cuando avanzas en una dirección dejas un vacío, ¿no? Esto es como lo de los líquidos. Y si no eres consciente del líquido que has vaciado, te acabas convirtiendo en lo que combates. Podemos estar hablando de dejar y de construir participación para otros y al final que se quede en un discurso donde estamos utilizando a las personas. Creo que ese es el diálogo constante y creo que las redes lo bueno que tienen es que como te obligan a interactuar, a pactar y a llegar a acuerdos, te mantienen en una zona de tensión interesante siempre. Creo que si somos sinceros, una de las dificultades es conseguir el liderazgo de las personas y la participación. Y no sé si lo conseguimos en la medida que nos gustaría, ¿no? Hacemos todo lo posible por ello y seguramente también hay que revisar muchas cuestiones todavía. No sé, María, ¿tú qué opinas de esto? Hola, buen día. Bueno, yo pues un poco en la misma línea de lo que estaban comentando Ana y Alberto. Sergio, mi mayor reto y mi mayor preocupación es seguir indagando en todas las posibilidades de lo que nos da lo comunitario. Creo que a veces no somos permeables a poder hacer estos procesos de transformación y si ni siquiera los profesionales lo hacemos, ¿no? Pues por nuestras cuestiones de ego, de reconocimiento y a veces también de procesos de aprendizaje que no llevan incluido toda esta dimensión de dónde tengo que estar, dónde me tengo que retirar, dónde tengo que decir la palabra, ¿no? Como que nos hacen demasiado importantes. Mi mayor preocupación, y yo creo que la línea que tenemos que seguir, es que la transformación no solamente es a las personas que tienen la etiqueta, nos tiene que llegar a todos, nos tiene que tocar a todos y tenemos que estar dispuestos a hacerla.
y creo que no siempre son procesos fáciles. Creo que las personas nos lo ponen muy fácil. Ellas mismas siempre vienen con esa idea de qué tengo que hacer y nosotros mismos no nos cuestionamos eso. Y creo que nos lo tenemos que cuestionar a todos los niveles, a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel social, a nivel de todo. ¿Qué tenemos que cambiar en nosotros mismos para hacer sociedades verdaderamente inclusivas? La pestaña de YouTube del vídeo que Sí. estamos viendo, pues ciérralo porque si no se acopla. ¿Nos da tiempo de hacer una pequeñita pregunta más? No sé si te has quedado con algo en el tintero. Bueno, sobre todo, yo hablaba hoy de reflexiones, de proponer reflexiones en torno a lo que hacemos, de barreras que encontramos en los propios compañeros a veces, pero a mí hay dos cosas que me preocupan. Una son las personas invisibles, que el propio sistema, los profesionales ya decimos, este no es adecuado para ir a determinada cuestión de cultura. ¿Quién somos nosotros para determinar que a alguien se le priva la oportunidad de exploración? ¿Cuánto de exploración hay que hacer en este tipo de propuestas? Que también parece que deban que ser 1, 2 o 3 acciones. ¿Cuánto tiempo le tenemos que dar a la persona para provocar un cambio? Que esto, yo creo que la ciencia no da respuesta a esto es la naturaleza humana. Y después, ¿en qué momento estas oportunidades que son salud y cultura para unos pueden ser permeables, como tú decías, María, para el resto de la ciudadanía que también se puede beneficiar? O sea, que el propio elemento de salud a través de la cultura puede generar salud y cultura en otros. Entonces, para mí es una reflexión y son desafíos de futuro. Los invisibles, a mí me da mucho miedo que nos olvidemos de mucha gente o que por eso de poner etiquetas de los crónicos, ¿no?, esta palabra tan peyorativa que ha habido durante mucho tiempo, dejen de tener oportunidades porque alguien determina que no, simplemente los elegidos. La cultura debe ser acceso a todos y a día de hoy, por lo menos en nuestra realidad no lo es, pero debería serlo. No sé si vosotros tenéis este tipo también de reflexiones o debates o dilemas en vuestro día a día, porque los que tenemos ya están. Lo que hemos hecho ya está hecho, pero ¿qué ocurre con los que no acceden y cómo estas oportunidades pueden ser también para otros, ¿no? No sé si es adecuada. Perfecta. Tenemos 5 minutitos o así. A ver, ¿quién se atreve a responder primero? Bueno, yo me lanzaría a esa sabia reflexión de nuestro Sergio, y efectivamente eso es el reto que tenemos por delante, ¿no? Que quizás estamos atravesados además por una cultura de la prisa. Y como todo, esta parte, bueno, hay personas que necesitan un tiempo que a veces va en contra de lo que se supone debemos hacer en un determinado programa que tiene una temporalidad definida, ¿no? Y nos olvidamos de esa vida en progreso, nos olvidamos de esa parte que necesita la persona de una exploración lenta y desde la calma. Entonces, ¿de qué forma poder intervenir de una manera íntegra, con la accesibilidad, con toda la propuesta que podamos hacer para poder llegar a cada uno de ellos? Ese es el gran reto. Y efectivamente también asomar a procesos en donde, bueno, pues quizás los avances no son tan inmediatos como puede ser esperable en cualquier otra persona, ¿no? Y yo creo que desde ahí el museo, en colaboración con los procesos de recuperación, tenemos una gran ventaja, que es la alianza, que es la comunicación fluida, para poder llegar a lo más micro que podamos observar y que podamos dar a las personas participantes, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? Pues claro, a ojos del sistema pareciera que un simple, como decíamos en el vídeo, ¿no?, la posibilidad de que la persona acuda en transporte público hasta el museo puede no suponer un gran avance y, sin embargo, para la persona el significado y el impacto que ha tenido lo es, ¿no? No sé, me llevaría a con qué mirada nos ponemos. ¿Qué lupa nos ponemos para poder decir que esto es lo positivo, ¿no? Para no olvidarnos efectivamente de procesos que están mucho más silenciados, ¿no? No lo sé si hay mis queridos Alberto, María. Yo sigo ahí reivindicando la necesidad de revisión del profesional, en el sentido de que hasta qué punto estamos respondiendo a una necesidad de la persona o estamos respondiendo a una necesidad propia de cómo a través de esa intervención también logramos una serie de reconocimientos. Y luego lo llevaría mucho, Sergio, al punto del derecho, del derecho a la participación
también en el ambiente, pero no solamente al consumo del arte, no solamente a que pueda ver, sino también a que pueda participar, porque al final el resultado, el que se materialice ese derecho, nos va a hacer a todos mucho conflicto, ¿no? Y ahí tienen que entrar todos. No podemos decir unas personas que pueden tener un mejor desempeño, lo van a hacer mejor, y unas personas que a lo mejor su aportación va a ser de otra manera, ahí no podemos hacer esas distinciones. Entonces yo me lo llevaría mucho a esa parte de revisarnos nosotros como profesionales y me lo llevaría a la parte de hasta qué punto se está materializando ese derecho a la participación en general y a la participación en la creación de cultura, ¿no? Bueno, yo desde ahí creo que hay que replantear muchas cosas de muchos paradigmas y que estamos en un momento en que hay que hacerlo. Creo que hay que replantear lo que es una visita, lo que es el público, lo que es el museo. Hay que entender que cultura también es el cuidado y los cuidados. Como dice Joana Palmeiro, el museo es de todos, pero solo una élite lo sabe y hay que hacer que ese conocimiento descienda desde lo verbal a lo no verbal, a lo emocional, a lo sensorial. Y creo que en ese sentido nuestro trabajo como educadores y como profesionales de museo y como profesionales de la sanidad es investigar también otros lenguajes que no pasan por lo cognitivo verbal, sino que pasan por gente que tiene unas anhedonias o que tiene un anulado toda intención de lo verbal y encontrar maneras de llegar a ellos también, ¿no? Y sobre todo de saber si la experiencia da placer o no da placer. Al final es tan fácil como que la verdad es lo que te expande y lo que no te gusta es lo que te contrae, ¿no? Lo que te cierra. Y lo que tenemos que generar son procesos de comunicación y de apertura. Y nosotros también tenemos bueno, nosotros tenemos mucho rollo con la palabra, ya lo hemos demostrado, pero tenemos que encontrar otros caminos que no sean la palabra, y veo que en el chat hay gente que lo hace a través del teatro, a través de la música. Tenemos todos experiencias de cómo funciona la música en la realidad y la cultura, pero a veces el afecto también es cultura, y creo que una de nuestras obligaciones, tanto desde lo sanitario como desde lo cultural, es que nuestros espacios sean realmente acogedores, realmente afectivos, realmente seguros, y que permitan que la persona abra todo lo que ha cerrado en un momento y desde la seguridad y la confianza despliegue todo su potencial. Porque en realidad lo que estamos hablando es de que hemos creado una sociedad que nos hace perder a todos cuando determinadas personas no nos pueden mostrar su visión, no nos pueden mostrar toda la belleza que atesoran. Y bueno, pues creo que estoy de acuerdo contigo en que hay que abrir todas esas posibilidades, y el arte lo hace, y las alianzas entre arte y cultura también, entre sanidad y espacios comunitarios y cultura. Que nos podríamos quedar todo el día, ¿verdad? Escuchándonos, teniendo una conversación, pero el tiempo es el que tenemos. De verdad, muchas gracias. La conferencia me parece que es para escucharla 1 y 2 veces, anotar aquello que tenéis en común también con Sergio. Ahora entiendo realmente la relación, que hace tiempo que os conocéis. Y espero que en breve nos podamos ver en persona, que podamos encontrar otra vez un momento de encuentro que no sea a través de la pantalla. Tendrías que verte aquí desde nosotros. Eres como, no sé, como un plasma con ruedas ahora mismo. Muchas ganas de verte en directo, de veros en directo. Y muchas gracias, Ana, María. Gracias por ayudarme con las preguntas. Y continuarem. Gràcies. Hasta la próxima. Muchas felicidades por las Muchas jornadas. gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Ens caldrà un minut a nosaltres per situar la propera ponència. Si ens deixeu un segon.